Ciertamente, si aún podemos encontrar arte o estatuas, frecuentemente son grotescas o blasfemas, y aún representaciones feministas de la Última Cena. Una custodia hecha de una botella de vino o una representación modernista de la Santísima Virgen que inspiran más a pensamientos diabólicos que a pensamientos sagrados. Los crucifijos se han convertido en imágenes abstractas o han sido reemplazados por un Cristo resucitado, y aún la cruz protestante sin el cuerpo ha sido reemplazada por un símbolo de más. Los accesorios tradicionales de la iglesia que han sido víctimas del modernismo se comprenden en una larga y triste lista. Reclinatorios y comulgatorios ya no se construyen en las nuevas iglesias y han sido eliminados en muchas iglesias antiguas. Los altares laterales casi han desaparecido, y los vitrales que un día representaron la historia de la iglesia y las vidas de los santos han sido reemplazados por mosaicos inútiles que no significan nada. Basta ya del espíritu del Vaticano II. Otrora las iglesias católicas eran lugares solemnes de oración, donde se observaban silencio y dignidad en reverencia a la presencia real de Cristo. Hoy día son centros sociales de reunión, llenos de ruido irreverente, como si se estuviera en un teatro, cine o estadio de deportes, y en muchos casos la oración y contemplación reverente han sido reemplazados por danzas interpretativas. Así como la modestia en el vestir fue víctima de los excesos de los años 60, hoy día la vestimenta, otrora conservadora de los hombres y las mujeres con mantilla en la cabeza, han sido reemplazados por vestidos que son más apropiados quizás para un día de campo. Pero estas señales exteriores de falta de respeto no solo se limitan a los fieles. En la iglesia posconciliar, el clero parece que prefiere vestirse como seglar en público y actuar de artistas en la misa. Y no solo se debaten como si fueran nuevas las ideas del cielo, el infierno y el purgatorio, sino que incluso el concepto del limbo se reinterpreta en el santuario. Y en muchas parroquias el papel del sacerdote se ha convertido en menos espiritual y más como el de trabajador social o de artista que actúa más en lo políticamente correcto que como vehículo para salvar almas inmortales. Las monjas incluso han abandonado sus hábitos tradicionales. John Benary, editor del periódico Catholic Family News, vio estos cambios desde la primera fila de un colegio católico. Cuando yo estaba en primer grado, lo único que podíamos ver de Sister Joanne Labouré era su cara y sus manos. Cuando llegué al octavo, pude ver que Sister Kevin Leonard tenía cabello rojo y venas varicosas. Inclusive algunos príncipes de la iglesia han adoptado vestimentas designadas para expresar posiciones sociales o políticas, en vez de encarnar rituales, mientras que otros se ponen vestidos inspirados en el paganismo en nombre de la diversidad y cultura. El Papa Pablo VI estableció los precedentes para los cambios cuando, en 1964, se dio su anillo papal y crucifijo al budista U Thant, entonces secretario general de las Naciones Unidas. Y dirigiéndose a esa organización de gobierno mundial, el Papa dijo: los pueblos de la tierra se tornan hacia las Naciones Unidas como la última esperanza de paz y armonía. He aquí una curiosa declaración del vicario de Cristo. El nuevo crucifijo papal, adoptado posteriormente por Pablo VI y usado por sus sucesores, contiene una cruz desformada e inclinada y un Cristo delgado con las piernas abiertas, una imagen atribuida a los satanistas del siglo V. La tiara papal, con sus 3 aros que representan a la Santísima Trinidad, ha sido abandonada. Pablo VI nunca más se la puso después de su investidura, eligiendo la mitra de obispo en su lugar, y proclamando en 1975 que en el futuro al pontífice no se le exigiría ponerse corona. Su sucesor, Juan Pablo I, eligió no ser coronado papa, y declinó la coronación tradicional. Optó por una ceremonia que él mismo ayudó a diseñar, y fue el primer papa que no usó la corona que siempre simbolizó el liderazgo de la Iglesia Católica Universal. Juan Pablo II siguió su ejemplo. Pero la vestimenta eclesiástica o la ausencia de ella no son lo único de la nueva Iglesia que ofende. Por todos los tiempos, los solemnes y bellos cantos gregorianos fueron considerados la música oficial de la Iglesia. Y según pasó el tiempo,
la música más espléndida jamás compuesta por los grandes maestros fue escrita para la celebración de la misa. Y la influencia de dicha música ha ido más allá de su origen religioso. El Dr. David Allen White, profesor de inglés de la Academia Naval de Estados Unidos y un estudioso de la música clásica, ha dicho: esa misa nos dio la música occidental más antigua en escritura, es el canto gregoriano. Si ustedes toman un curso en la historia de la música, comenzarán con canto y seguirán con música sagrada, y no se secularizará hasta mucho después. Pero cuando así sea, seguirán viendo a Mozart y a Haydn escribiendo misas, y a Beethoven, que era caprichoso y gruñón, probablemente con justa razón debido a su sordera, que luchó con Dios toda su vida mientras escribía su gran misa solemne, pidiendo un sacerdote en su lecho de muerte. Esta es la música tradicional. Estas piezas clásicas magistrales siguen siendo ejemplos de algunas de las más nobles y alentadoras creaciones del hombre, un legado cultural y religioso. ¿Y cuál será el legado de la música posterior al Segundo Vaticano? Pero hay cambios en la iglesia moderna que van más allá de lo que se oye y se ve. Cambios menos visibles, pero mucho más importantes. Indudablemente influenciados por la presencia de un gran contingente de observadores no católicos en el concilio, las reformas decretadas por la Constitución de la Liturgia del Concilio Vaticano II llevaron a enmiendas arrolladoras en los ritos de los 7 sacramentos. Solo durante el reinado de Pablo VI, todos los sacramentos sufrieron cambios mayores.